está en comunicación con nosotros la licenciada en Economía, que además tiene una maestría en Desarrollo Económico en la UNSAM y es la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con quien hacía un rato que teníamos ganas de hablar y tenemos la suerte de conversar unos minutos. Ella es Mara Ruiz Malek. ¿Qué tal, Mara? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Estaba viendo las actividades que llevaste adelante en los últimos días en el Ministerio de Trabajo y más allá de una información que ahora vamos a hablar en un ratito sobre la economía de plataformas, me parece que a comienzos de semana hubo un acto en Campana en donde estuviste presente que fue el acto de relanzamiento del Departamento de Educación y Formación Profesional de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Estuvo el ministro de Trabajo a nivel nacional, Moroni, estuvo el ministro de Educación, Jaime Persic, y por el lado del empresariado estuvo el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y Paolo Roca, porque se hizo en la escuela Roca, en el titular de Techín. Lo que quería era tratar de que me pudieses comentar, porque en ese acto, la Unión Industrial Argentina les presentó al gobierno y también a otros privados que había en la reunión un plan de trabajo 2022 que tiene que ver con mejora en prácticas profesionalizantes y tratar de vincular a la educación aún más con la industria. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre cómo fue ese encuentro y, en definitiva, si pudiste llegar a observar ese plan de trabajo 2022 o cuáles serían los parámetros que ellos presentan para que vos puedas tratar de concatenar con diferentes sectores del Ministerio de Trabajo de la provincia? Mira, nosotros un poco asistimos porque en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Trabajo tiene a su cargo más de 200 centros de formación profesional, Hmm. que dan cursos completamente gratuitos a lo largo y ancho de toda la provincia y que en general están conveniados con los sindicatos, que vienen Hmm. haciendo un trabajo bastante intenso y hace ya muchos años, justamente entendiendo que si no logran adaptarse, incorporar nuevos conocimientos, formarse, actualizarse, bueno, va a estar en riesgo no solamente su puesto de trabajo, también, digamos, el destino de las empresas en Argentina. Sí. En ese sentido, la verdad que celebrar que la UIA refundó, digamos, un poco su área de formación laboral, creo que ahí tenemos un punto de contacto muy importante entre empresarios, trabajadores y estados, de que sí o sí tenemos que actualizarnos por un lado, tanto los trabajadores como también las empresas, Hmm. y por otro lado que también tenemos que trabajar sobre aquellos que no han logrado terminar el secundario Hmm. o que tienen una falta de formación más allá de la escolaridad formal obligatoria, porque cada vez más los trabajos requieren de conocimientos adicionales, y entonces cuando hace quizás 30 años terminar el secundario no era requisito para tener un buen laburo, y vos ves en la población, pensás que el secundario es obligatorio hace re poquito, Sí. en los 2000, 2006 o 2007 creo que se hizo todo el ciclo recién obligatorio. La primaria es desde el siglo XX, el principio del siglo XX Sí, obligatoria, sí. entonces hay mucha diferencia. Muchos de nuestros adultos no tienen el secundario completo. Hoy, para un joven no tener el secundario completo, y te diría más, no tener un adicional al Hmm. secundario, realmente hace la diferencia en sus posibilidades de inserción laboral. Después, Moroni lo dijo muy claro, la economía del proyecto económico tiene que acompañar, porque si Hmm. estamos todos formados, pero no hay un modelo que proteja a la industria, que proteja el mercado interno, Bueno, difícilmente haya los puestos de trabajo. Y ya nos sí. pasó en la Argentina. Sobre eso quería tratar de ahondar un poco más y me imagino que en el plan de trabajo 2022 que entrega la UIA o que muestra el otro día en este acto en Campana, no habla de un compromiso para contratar gente, sino más bien de mecanismos, como me venías comentando, para intentar esa inserción laboral en ciertos sectores más vulnerables de la sociedad. Pero ¿vos notaste que hay algún tipo en ese plan de trabajo de queja por esta inestabilidad que se puede vivir desde la macroeconomía, que siempre es un discurso que el empresariado argentino intenta refugiarse para decir, bueno, vivo como en una inseguridad permanente, bueno, también el mundo no acompaña porque estamos como en una crisis permanente desde hace algunos años. Pero vos pensás que más allá de eso, por parte del empresariado hay una idea de comprometerse a contratar, a tener algún atisbo a futuro de si se cumplen ciertos parámetros, poder llegar a emplear a personas. No sé qué Mira, notaste de ese encuentro. a mí me parece que este tipo de encuentro nos permite cambiar un poco el eje de discusión, y que hay algunos empresarios que están dispuestos un poco a cambiar el eje de discusión. Siempre el eje de discusión es
si se paga mucho o poco impuestos, si contratar a un trabajador tiene tal o cual costo, en realidad salario indirecto o tal o cual riesgo, y la verdad es que yo creo que lo que necesita más bien la provincia y la Argentina es dar un salto más de productividad, productivo, ¿no? Tenemos empresas que a veces ves que nos falta tecnología, que nos falta también incorporación de modelos de gestión más eficientes. Yo creo que eso todos son líneas, trabajadores esto, que quizás cuando tienen que pasarse del trabajo manual al trabajo donde en realidad lo que tienen que hacer es programar la máquina o reparar la máquina que hace esa tarea antes manual, no están capacitados. Yo creo que este tipo de encuentros nos permite cambiar el foco hacia eso y empezar a pensar que quizás los salarios no son altos en Argentina. Hoy el principal problema que tenemos es que incluso un trabajador formal a veces no llega a fin de mes. Entonces pensar que viene por ahí, en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo nos tecnificamos y en eso la estabilidad económica tiene un rol, porque también es cierto que es difícil invertir si no sabes qué va a pasar. Y sobre todo si tenés que invertir en algo por ejemplo, en una máquina que es importada o algo por el estilo, por supuesto que la estabilidad, pero también un poco lo que los funcionarios conversábamos con los empresarios. Bueno, parte de la estabilidad que tenemos hoy, más allá de que el mundo no acompañe y que hemos tenido una pandemia, entonces es un escenario muy difícil, es también porque se han aplicado políticas que se pedían desde el propio empresariado. La verdad es que el gobierno anterior ha aplicado el recetario tradicional, Sí, hay ha un par de bajado, cosas, sí. Arrancó su gobierno bajando ciertos impuestos que afectaban a los sectores quizás más competitivos de mayores ingresos, después bajó el gasto en otras cosas, abrió las importaciones, toda una cosa que nos dejó, y tomó una deuda que hoy nos genera una inestabilidad muy grande, la verdad es que... No, si hay algo, te decía Mara, que dejó en claro los 4 años de la administración de Mauricio Macri, es el endeudamiento indiscriminado de las cuentas nacionales y además una política sistemática de baja de salario, que eso sucedió, la pérdida del poder adquisitivo por parte de los trabajadores año tras año de la administración del expresidente Mauricio Macri. Pero también, concatenando un poco eso y de lo que estamos hablando, otro tema que siempre está ahí sobre la superficie es la reforma laboral, que tiene que ver con flexibilizaciones laborales. Hay algunos sindicatos o sindicalistas que yo a veces desde el empresariado a veces le dicen, bueno, pero hay algunos acuerdos sectoriales que serían como reformas encubierto. Y vos tuviste una reunión con la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina hace unos días. Y me parece que, bueno, la pregunta que quería tratar de transmitirte es, ¿qué te comunican ellos en relación a ese mundo de una reforma laboral, una flexibilización laboral? ¿Cómo lo están viviendo? Porque también ahí hay como un discurso por parte del trabajador que tiene que ver con la realidad que viven en una inestabilidad laboral, que también por parte de lo que serían en este caso las patronales o los jefes de las empresas o los dueños de las empresas, siempre están con eso de, bueno, pero no contrato más gente porque si contrato más gente tengo una inseguridad que no me permite, porque muchos impuestos, porque, se llegó a decir que el salario era un costo más. Bueno, entonces quería un poco ¿cómo sentís como ministra que en este momento está trabajando esos dos polos que tienen que interactuar indefectiblemente? Mira, yo creo que, y charlando justamente con los sindicatos industriales, ellos son los primeros preocupados porque la actividad crezca, haya más empleo. Entonces, no ponen trabas a la hora de discutir cuestiones que sabemos que hay que discutir, como esto que hablábamos antes. Bueno, el trabajador tiene que capacitarse, sí, tiene que aprender a hacer cosas nuevas, sí, quizás las nuevas formas de gestión requieren que las jornadas, los horarios se organicen de otras maneras, puede ser. La verdad es que eso hay que verlo por sector. Pero nuestra legislación, que es muy protectoria del trabajador y es lo que permite que tengamos, la clase media que tenemos y que es un diferencial que tenemos en la Argentina y que creo yo no debemos perder, que también tiene que ver con un sistema educativo muy fuerte. Ese sistema que tenemos también permite esto que vos decías, acuerdos sectoriales, acuerdos que vean las particularidades de cada una de las actividades, siempre propendiendo a que todos los trabajadores tengan
los mismos derechos, pero adaptándose para que las empresas funcionen. Muchas veces el problema cuando hay que discutir convenios colectivos de trabajo, que hay muchos sindicatos que incluso dicen, yo lo quiero discutir porque el mío es muy viejo, y Claro. si no hay funciones nuevas que no terminan estando en ningún lado, y entonces donde se produce una disputa con el empresario, digo, pongámonos en limpio y pongámonos de acuerdo. Muchas veces el problema es que después, claro, eso también implica mostrar los números, mostrar dónde están los problemas de rentabilidad, dónde están los cuellos de botella, y a veces ahí es donde las empresas ya no se ponen tan propensas al diálogo, porque por supuesto que si uno va a mejorar la productividad y va a ser más rentable, también hay que discutir cómo se distribuye esa rentabilidad. Quería hacerte escuchar, entre semanas estuvo dando una entrevista el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y quería que escuchases un poco lo que él dice en este corte de audio y después sobre eso hacerte una pregunta porque quería concatenarlo con el mundo del trabajo, pero escuchémoslo y después te pregunto. Dale. La tarjeta alimentaria fue la que garantizó durante la pandemia la alimentación de 2.200.000 mamás, papás y 4 millones de beneficiarios. Eso era una tarjeta con la que se iba a comprar al supermercado. Ahora tomamos la decisión de que para que las familias la puedan administrar y tener mejor poder de compra y autonomía, se deposite en la UH. En el cronograma de la UH, los 6.000 pesos de mamás con un hijo, los 9.000 pesos de mamá con 2 hijos y los 12.000 pesos de mamás con más de 3 hijos se depositan en la UH. Eso mejora también el consumo, Viviana, porque con esos fondos o con la tarjeta se puede ir al almacén, a la verdulería, a la carnicería del barrio, a la feria popular, al mercado popular. Digo, la verdad que está dando buen resultado y mejora administración y poder de compra por parte de la familia. Son 2.200.000 mamás, 4 millones de beneficiarios, 20.000 millones de pesos de inversión por mes. Bueno, la entrevista se la dio a Viviana Cano, Samara, entre semana, y lo que quería era tratar de ver cómo están trabajando, que es un poco lo mismo que venimos hablando. Estas personas, en algún momento, su deseo es poder llegar a tener un trabajo formal. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué mecanismos están tratando de llevar adelante para que esa realidad en breve empiece a tener se empiece a aceitar de una manera mucho más estable, digamos, que lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Que cuesta mucho que la gente que tiene un plan social pueda lograr un trabajo digno, en definitiva, ¿no? Que esté en blanco, que pueda tener cierta tranquilidad económica. Mira, yo te voy a decir que lo que identificamos un poco en la provincia de Buenos Aires y también un poco en el sentido de lo que decía Juanchi de la importancia de la tarjeta alimentaria y la asignación universal. Tenés como 3 grandes grupos poblacionales. Por un lado tenés, en realidad, bueno, sí, 3. 2 grupos que tienen dificultades que son estructurales de empleo, que no es que es tan sencillo o que simplemente alcanza con, por ejemplo, subsidiar a una empresa para que los tome. Estoy hablando sobre todo de mujeres con grandes cargas de familia, donde el puente al trabajo formal no es solamente, bueno, conseguir este empleo, porque una persona que vive 3 hijos en 3 horarios distintos, que vive en un barrio muy humilde, donde tiene dificultades de acceso al colectivo o al transporte, donde no tiene nadie que le ayude, un trabajo quizás fijo de 8 horas es un imposible. Entonces, ahí tenés todo un sector de la población donde vos tenés que combinar, digamos, también la asistencia del cuidado y también, digamos, pensar un poco algunas tareas quizás que sean necesarias en la zona y en la región donde viven. Eso por un lado, ¿no? Digo, obviamente cuando uno accede a un trabajo de un cierto salario, bueno, ya está, porque uno puede derivar y contratar a su vez otra persona, pero digo, no tenemos todavía todos esos trabajos, entonces también pensar un poco que tenemos una población para la que no es tan fácil, que no depende solamente de que estén los puestos. Después tenemos a los jóvenes, que los jóvenes tenemos un problema, muchas veces no, lo que decíamos antes, no tienen el secundario completo y o no tienen una formación adicional que les permita ir a esos trabajos de mayor, digamos, de mayor salario. Entonces ahí quizás la mejor estrategia, y por eso a mí Progresar me parece una buena idea, es a veces nos desesperamos porque los chicos no tienen trabajo. Y a mí me gusta más los chicos formándose y estudiando, digamos, todo lo que tenga que ver con becas, y el año que viene vamos a estar trabajando
con esto en la provincia. Me parece que siempre es una buena política que los chicos antes de ingresarse en el mundo laboral terminen de formarse y darle las posibilidades que muchas veces tienen que ver justamente con la dificultad económica y muchas veces también con las tareas de cuidado de sus hijos, o son los mayores y les toca cuidar a los hijos de la familia. Y después sí tenemos toda una proporción de trabajadores y trabajadoras donde, bueno, hay programas nacionales que la verdad que facilitan mucho la contratación, en el sentido de que, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que son las que uno estima, digamos, pueden llegar a tener ahí un problema o menos incentivos a contratar. Bueno, ahí es donde hay muchos programas nacionales que la verdad que cubren una buena parte del salario y también de los aportes y contribuciones, sobre todo cuando se contrata jóvenes o personas justamente que tienen dificultades de inserción. Y nosotros venimos acompañando lo que es la otra pata, que es justamente el que quizás está más por su cuenta, que no es que todavía no apela un trabajo formal, pero sí quiere llevar adelante su propio emprendimiento. Ahí nosotros, a todos aquellos que se forman en los centros de formación laboral de la provincia, tenemos un programa que es el Impulsar. Entonces, averiguan con el director o directora del centro, se anotan y los vamos acompañando con tutorías sobre cómo llevar ese emprendimiento y un aporte económico. Y eso probablemente el año que viene lo ampliemos también para otras personas que no sean egresados de los centros de formación profesional, pero que tengan algún conocimiento valioso y algún proyecto que pueda llegar a ser llevado adelante sin que ese proyecto dependa eternamente del Estado, que también es lo importante, que sea algo que efectivamente tenga la posibilidad de ser sustentable en el tiempo, pero sabemos que al principio es medio difícil, así que bueno, Mara, la idea es ayudar en eso. ese programa Impulsar, ¿lo trabajan con organizaciones, con movimientos sociales? ¿Cómo termina informándose la gente de ese programa? En realidad lo trabajamos con eso, con nuestra red de centros de formación laboral y profesional. La provincia tiene, te decía, 200 centros conveniados, mayoritariamente con sindicatos, no sé, hay centros de la UOCRA donde aprendes todo lo que es construcción, desde lo más básico al steel framing, que hoy es, digo, que es, por ejemplo, una área de construcción que requiere un mínimo conocimiento de matemáticas y de lectura de planos, con la Unión Obrera Metalúrgica, con el sindicato de mecánicos, con gastronómicos, hay mucho, con telecomunicaciones. Estamos en breve inaugurando el primer centro de formación petrolero, porque Buenos Aires es la provincia que más refina petróleo. Digo, hay muchísimos, y además hay muchos también que no son conveniados, que directamente dependen del Ministerio de Educación de la provincia, donde también se dan todo este tipo de cursos. Así que entre los dos tipos de centros tenemos casi 300. Bueno, todos los que estudian ahí tienen esa posibilidad. Y los que estudian ahí, digo, cualquiera que se anote y curse, porque son cursos que siempre son gratuitos, los pueden chequear en nuestra página web. Hay que ver tu municipio, ver qué centro tenés y comunicarte con el centro también para saber cuándo empiezan, cuándo la inscripción, porque estamos trabajando en inscripción online, pero bueno, todavía no llegamos. Bueno, no sé si querías comentar algo sobre esta noticia de los 3 tribunales distintos que confirmaron las sanciones del Ministerio de Trabajo a nivel provincial. Son el Tribunal de Trabajo número 1, 2 y el número 4 de La Plata, que tiene que ver con las empresas Globo, Rappi y Pedido Ya, porque estas economías de plataforma están teniendo a los trabajadores en una precariedad que nosotros hemos comentado en este programa más de una vez, porque también esa precariedad también se da hasta en España, en países de Europa, en donde el trabajo es como muy precario. ¿Me querías comentar brevemente en cuanto a esta noticia, qué es lo que van supuestamente desde la justicia a pedirle a tanto a Globo, a Rappi, a Pedido Ya, que evidentemente están vulnerando el trabajo de las personas que son contratadas, que creo que son contratadas de manera muy precaria, eso lo sabemos casi todos, pero ¿qué es lo importante de la decisión de estos 3 tribunales? Bueno, mira, lo más importante es que deja firme algo que nosotros dijimos y que después fue cuestionado en la justicia, que es que los trabajadores que nosotros habíamos ido a relevar con los funcionarios públicos, que son los inspectores e inspectoras de trabajo, efectivamente estaban en una relación de dependencia y no estaban debidamente registrados. Pero esa era la cuestión que estaba para resolverse en la justicia. Nosotros dijimos eso, como no estaban debidamente registrados, se les aplicó una multa y las 3 empresas apelaron a la justicia diciendo esta multa no corresponde porque estos son trabajadores independientes, no sé, pequeños empresarios o algo así. Y la justicia vio todo lo que hizo el Ministerio de Trabajo, todo lo que presentó,
leyó la defensa de las empresas. Nuestra ley de contrato de trabajo dice que en general se presupone una relación de contrato de trabajo y que es la empresa quien debe justamente demostrar lo contrario, que se trata de trabajadores independientes, porque para evitar el abuso de este tipo de cosas, de contratos que vos decís, dale, digo, no hay una relación de igual entre una gran empresa y el chico que está andando en bicicleta, que no decide ni cuánto cobra, ni cuándo lo cobra, ni cómo lo cobra, ni siquiera a dónde va, y te diría que tampoco, y esto fue uno de los ejes de discusión, exactamente en qué horario y cuántas horas trabaja. Claro. Con lo cual, digo, no decide nada, no hay ninguna independencia. Digo, a ver, puede decir no ir a trabajar, sí, yo también me descuentan el día y eventualmente me sancionan. Bueno, acá pasa lo mismo. Sí, no, es absolutamente No vas a precario el trabajar, sistema. Sí. no cobrás, no te dan después pedidos y eventualmente te pueden bloquear. Exactamente lo mismo que una relación de dependencia. Con lo cual, digamos, nosotros lo que nos dio es la validez en esta discusión. ¿Qué tiene que suceder ahora? Bueno, efectivamente, lo que ya debía suceder antes. Deben registrarlos como trabajadores en relación de dependencia. Si no es así, nosotros vamos a seguir inspeccionando y volveremos a multar. Y lo más importante, debe darse una discusión sobre esta actividad y ver efectivamente qué es lo que hay que hacer. Nosotros lo que encontramos es que es una actividad que perfectamente puede encuadrarse en las leyes que hoy tiene Argentina, donde en todo caso habrá que discutir con un convenio colectivo, como decíamos antes que hablamos con los industriales, que hay que actualizar, que hay que ver que tal puesto ahora tiene otro nombre. Bueno, habrá que discutir también en este sector un convenio colectivo que sirva para esta actividad, que no es nueva, pero que ahora se organiza de una manera distinta. Y bueno, y si hay alguna cosa que no puede hacer, si dicen, bueno, pero yo necesito que un 10% pueda entrar y salir cuando, bueno, se verá. Digo, lo importante es, lo que esperamos es que ahora se dé efectivamente una discusión acerca de cómo esta actividad que es rentable, que les va bien y que queremos que siga, se convierta en una oportunidad de un buen empleo. Hoy es una oportunidad de empleo, bueno, queremos que se convierta en un buen empleo para un montón de argentinos, argentinas, bonaerenses. Mara, la última consulta tiene que ver con una pregunta política y es la nueva conformación del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano, Carlos Acuña, Héctor Daer. ¿Vos considerás que ese triunvirato, porque lo hablé hace un par de meses con Daniel Menéndez, que bueno, él además de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, ha llevado adelante una organización como es Barrios de Pie, y la pregunta que yo le hacía en ese momento era por qué les cuesta tanto a la CGT, pero me parece que más recae en la CGT, porque son los trabajadores formales, generar ciertos vínculos o ciertos puentes con los movimientos sociales, porque en algunos momentos eso sería como mucho un elemento de fuerza por parte del sector trabajador de la República Argentina para poder cambiar ciertas realidades. Y lo que yo le preguntaba en ese momento a él era por qué siempre están como tan alejados, ¿no? El trabajo, digamos, formal y en blanco que encabeza la CGT y los movimientos sociales. ¿Vos considerás que la suma a ese triunvirato de Pablo Moyano, la reestructuración de este nuevo triunvirato de la CGT, puede llegar a que eso suceda? ¿Y por qué crees que eso no sucede? Mira, yo te diría que es al revés. Nosotros venimos en un proceso como sociedad donde empezamos a discutir un poco, bueno, que tenemos desde fines de los 80 con una pequeña mejora a partir del 2002-2003, pero que no llegó digamos, a penetrar ese 30, 40, te diría yo, 50% de trabajadores que están en distintas modalidades de trabajo que no son el trabajo registrado en el sector privado, asalariado, digo, formal. ¿Qué hacemos con todas esas personas? Y si el camino es incorporarlas todas al trabajo registrado o hay nuevas formas del trabajo que quizás haya que reconocer y sobre todo ver cómo equiparamos en derechos, lo cual es complicado porque siempre para obtener derechos la clase trabajadora, digo, ¿con quién la disputó? Bueno, con el capital, y cuando vos no tenés un capital enfrente, cuando es algo autogestivo, no está muy claro con quién estás disputando, con el Estado o con también un capital oculto, como muchas veces hay en algunos sectores de la economía popular, donde al final del día hay alguien que se queda con esa rentabilidad y no es el trabajador de la economía popular. Bueno, en ese debate
un poco estamos en ese debate. También hay que reconocer situaciones como la que te decía antes de los programas sociales, que tenemos muchos compañeros y compañeras que quizás su camino más rápido no sea hacia el trabajo formal, sino hacia otro tipo de organización, pero también, digamos, una atención permanente, porque cuál es el miedo, y que yo creo que es válido, del trabajador registrado. Bueno, que se termine, digamos, nivelando hacia abajo, donde haya servicios que se presten por parte de trabajadores y trabajadoras que tienen menos derechos que otros, y entonces sea más baratos para las empresas, y de repente termina siendo el sueño de algún empresario que en realidad se está pegando un tiro del pie, porque también es importante que haya buenos salarios y derechos para que la economía crezca, pero en empresa individual puede pensar que, no sé, contratar a una cooperativa que después no tiene, por ejemplo, elementos de protección y seguridad, nos pasa mucho en construcción, sea más barato y termine, digamos, generando una precarización de los trabajadores y de la construcción. Todos esos debates que están todo el tiempo, bueno, llevaron a, bueno, pero al final del día somos todos trabajadores y trabajadoras, empecemos a caminar juntos y ponernos de acuerdo y administrar estas tensiones que hay en pos de que todos los trabajadores y trabajadoras tengan los mismos derechos. Si lo que está ocurriendo en el CGT es una unidad de concepción, es un camino donde el objetivo sea que todos los trabajadores y trabajadoras vivan, como decía Perón, un poquito más felices, me parece que vamos a ir por el buen camino, y que la incorporación, en todo caso, en los movimientos sociales debe darse en ese sentido, de discutir justamente cuál es la manera de que todos los trabajadores y trabajadoras en la modalidad en que estén en las mismas condiciones. Bueno, Mara, la otra vez tuvimos la oportunidad, la última vez que charlamos, de relajar un poco. En esta entrevista no tuvimos esa oportunidad. Pero bueno, no quiere decir que no hubiésemos tenido ganas, pero había tantas cosas para preguntarte que, bueno, decidí por la opción A. Está bien, les agradezco el tiempo, porque seguramente también la gente, está bueno a veces también poder discutir un poco de política, de programas económicos, de programas laborales, porque es una demanda, digo, la verdad que tenemos los políticos, más allá de que obvio que a la gente le gusta conocer más, pero también está bueno poner el foco en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer y en cuáles son nuestros proyectos políticos. Es que aparte también, te cuento, vos me contás de tu lado y yo te cuento del mío. Desde el lado del periodista, muchas veces en ciertas entrevistas, es como que se bifurcan los caminos. Y vos decís, bueno, a ver, voy al camino técnico, que me cuente cuestiones de gestión, y tal vez eso no llega tanto porque no se hablan de los temas del día, los temas del momento. ¿Qué opinás de por qué los argentinos ahora tienen que viajar afuera y pagar todo de contado? Bueno, todas cosas que muchas veces el propio periodista dice, no, pero prefiero ir a lo más profundo, por más que supuestamente no sea lo más vendible. Está en duda, está también en duda ese concepto, ¿no? Pero bueno, evidentemente elijo ir por la opción que te decía recién, porque la función que tiene que ver con tu ministerio es clave para que los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y el tema de empleo a nivel nacional pueda crecer. Entonces, en esa disyuntiva digo, bueno, prefiero recortarme en temarios técnicos. Y está muy bien, porque, bueno, yo creo que eso, la ciudadanía no es ingenua, a veces yo creo que en algunas medidas se la subestima, y la verdad que no, creo que también le interesa tener este debate más profundo de hacia dónde hay que ir, así que buenísimo, te agradezco mucho por el espacio. Mara, te mando un beso y buen fin de semana, estaremos hablando el próximo año. Chau. Hasta luego, chau. Quien está hablando con nosotros era la licenciada en Economía, que además es la actual ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que se llama Mara Ruiz Malek. Nosotros estamos comenzando Paso a Valores por AM 1420 con vos.